Bienvenido, viajero cansado. Querido oyente, toma asiento junto al fuego. Acomódate en la penumbra de la noche y déjate llevar por un relato que nos transporta a un tiempo lejano. A una tierra donde los dioses caminaban entre los hombres, o al menos eso creían. Esta es una historia de maravilla, fe y peligro, ambientada en las tierras cálidas de la antigua Mesoamérica, donde los templos se alzaban hacia los cielos y los corazones latían al ritmo de los tambores sagrados. Antes de comenzar, te invito a que pauses un momento y compartas en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchas y qué hora. Marca tu reloj en este instante. Es un pequeño placer, pero uno que nos une a través de las distancias y el tiempo. Si disfrutas de estas travesías nocturnas por los senderos de la historia, no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias para dormir. Ahora, ajusta tu almohada. Atenúa la luz y deja que las preocupaciones del mundo moderno se desvanezcan como el humo de un incienso sagrado. Respira profundamente y prepárate para un viaje a un lugar y un tiempo donde un niño de tan solo 13 años afirmó ser un dios y la gente le creyó. Imagina una selva esmeralda, donde el sol se filtra entre las copas de los árboles, iluminando senderos que conducen a ciudades de piedra. Los templos, adornados con serpientes emplumadas y jaguares tallados, se yerguen majestuosos, mientras el aroma del copal impregna el aire. En este mundo, la línea entre lo humano y lo divino es frágil, y la fe de un pueblo puede ser tan poderosa como un huracán. Las piedras de los altares aún conservan el calor del día cuando cae la noche, y en la distancia se escuchan los lamentos melancólicos de los caracoles marinos que anuncian el final de una jornada. Los sacerdotes, con sus túnicas bordadas en hilos de oro y plumas de quetzal, caminan descalzos por los patios ceremoniales, sus pasos resonando como susurros de antiguas oraciones. El aire nocturno lleva consigo el eco de cantos en idiomas que el tiempo ha vuelto sagrados, palabras que fueron pronunciadas mucho antes de que el mundo conociera la pólvora o la imprenta. En las chozas de adobe y palma, las familias se reúnen alrededor del fuego central, donde las mujeres muelen maíz en metates de piedra volcánica mientras los niños escuchan atentos las historias de sus abuelos. Es aquí, en este tapiz de tradiciones milenarias, donde nuestro joven protagonista vivía una vida aparentemente ordinaria, ayudando a su padre en los campos de cacao y aprendiendo los rituales que conectan a su pueblo con los dioses del cielo y la tierra. Pero algo estaba a punto de cambiar. En los sueños del muchacho comenzaron a manifestarse visiones extrañas. Serpientes de luz que hablaban en lenguas desconocidas. Jaguares dorados que lo llamaban por un nombre que no era el suyo, y sobre todo, una voz que le susurraba verdades que su mente de 13 años apenas podía comprender. Esta noche, nuestra historia nos lleva a esa aldea vibrante, donde un joven, apenas un niño, encendió una chispa que cambiaría el destino de todos a su alrededor. Así que, querido oyente, cierra los ojos y déjate llevar por el susurro del viento, mientras comenzamos nuestro relato. Los sueños habían comenzado 3 lunas antes, cuando Sipilli ayudaba a su padre a cosechar los frutos dorados del cacao. Primero fueron susurros apenas audibles, como el viento que se filtra entre las hojas de ceiba. Luego, las visiones se volvieron más nítidas, serpientes de jade que danzaban en espirales de luz. Jaguares con ojos como estrellas que pronunciaban su nombre verdadero, y una voz ancestral que resonaba desde las profundidades de la tierra misma. En el corazón de esta aldea mesoamericana, bajo el reinado de un sol abrasador, la vida transcurría entre el trabajo en los campos de maíz y las ofrendas a los dioses. Era una época de reverencia, donde los sacerdotes interpretaban los augurios en las estrellas y los sacrificios aseguraban la continuidad del mundo. Pero también era un tiempo de incertidumbre, con guerras entre ciudades-estado, sequías que marchitaban las cosechas y rumores de profecías que anunciaban la llegada de un nuevo dios. Las pirámides gemelas que flanqueaban la plaza central parecían vigilar cada movimiento de los habitantes, sus escalones desgastados por siglos de pies descalzos que subían llevando ofrendas. En las paredes de estuco, los murales contaban historias de dioses que una vez caminaron entre los mortales. Kukulkan emergiendo de las aguas primordiales, Itzamna tejiendo el primer amanecer, y Chaak derramando las lluvias que daban vida.
Estos no eran cuentos para entretener a los niños, sino verdades grabadas en piedra y corazón. En este mundo, la fe era tanto un refugio como un arma. Los dioses no eran solo figuras lejanas en los cielos, se creía que podían habitar cuerpos humanos, hablar a través de los vivos y guiar a los pueblos hacia la grandeza o la ruina. Los ancianos contaban historias de héroes divinos, como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, cuya llegada siempre traía cambios. Sus relatos hablaban de transformaciones que podían elevar a una civilización hacia las estrellas o hundirla en las profundidades del inframundo. Sipilli había escuchado estas historias desde que era capaz de comprender las palabras. Su abuela Itzel, con su rostro surcado por arrugas que parecían mapas de sabiduría antigua, le había enseñado que los dioses no elegían al azar a sus mensajeros. Observan desde el 13º cielo, le decía mientras molía especias aromáticas, y cuando encuentran un corazón puro, descienden como rayos de luna llena. Pero ¿qué sucedería si un niño, un simple muchacho de 13 años, se presentara ante su pueblo afirmando ser uno de esos seres divinos? La mañana del anuncio, el cielo se había teñido de un color extraño, entre dorado y carmesí, como si los propios dioses hubieran derramado pintura celestial sobre el horizonte. Los vendedores ya desplegaban sus mercancías en la plaza. Mantas tejidas con hilos de algodón teñidos con cochinilla, recipientes de barro negro pulido que reflejaban el sol como espejos, y cestas llenas de chiles que perfumaban el aire con su aroma picante. Imagina esa plaza bulliciosa, rodeada de pirámides escalonadas y altares de piedra. Los comerciantes intercambiaban cacao y plumas de quetzal, monedas vivientes en un mundo sin metal acuñado. Los niños jugaban entre risas, persiguiéndose entre los puestos mientras sus madres regateaban precios con la habilidad de diplomáticas. Los sacerdotes, distinguibles por sus túnicas bordadas con símbolos sagrados, murmuraban oraciones mientras quemaban copal en braseros de cerámica, el humo sagrado ascendiendo en espirales hacia los dioses. Fue entonces cuando Sipilli, vestido con la sencilla túnica de manta blanca de un joven campesino, se acercó al altar central. Sus pasos, que deberían haber sido inaudibles entre el bullicio del mercado, parecían resonar como tambores ceremoniales. Uno a uno, los rostros se volvieron hacia él. Había algo en su presencia, una luminosidad sutil que no provenía del sol, que silenciaba gradualmente las conversaciones. De pronto, con una seguridad que desafiaba su edad, Sipilli subió las gradas del altar y proclamó con una voz que llegó a cada rincón de la plaza: «Soy el enviado de los dioses, el portador de la luz de Quetzalcóatl. He venido a guiaros hacia un nuevo amanecer, donde las cosechas serán abundantes y los corazones conocerán la verdadera paz». El silencio que siguió fue más profundo que el que reina en las cámaras funerarias de los reyes. Los ojos se fijaron en él, algunos con asombro, otros con escepticismo, y algunos con un miedo ancestral que los hacía temblar. Los comerciantes dejaron caer sus mercancías, los niños se refugiaron detrás de sus madres, y hasta los perros callejeros parecieron contener el aliento. ¿Quién era este niño? ¿Un profeta enviado por los cielos, un loco tocado por espíritus malignos, o algo más peligroso aún? A medida que la noticia de las palabras de Sipilli se extendía por la aldea como el fuego en hierba seca, la comunidad se fracturó. Algunos, especialmente los más jóvenes y aquellos descontentos con los sacerdotes que exigían tributos cada vez mayores, vieron en él una chispa de esperanza divina, un signo de que los dioses habían escuchado finalmente sus súplicas. Otros, incluidos los líderes religiosos y los nobles que vivían en las casas de piedra tallada cerca del templo principal, lo vieron como una amenaza directa a su autoridad, un desafío que podría desmoronar el orden establecido desde tiempos inmemoriales. En un mundo donde la fe podía mover montañas pero también desatar tormentas capaces de arrasar civilizaciones enteras, la afirmación de Sipilli no era simplemente una declaración de un niño perturbado, era un terremoto espiritual que amenazaba con transformar para siempre el destino de todos los que habitaban bajo la sombra de las pirámides sagradas. En los días que siguieron a su proclamación, la vida en la aldea cambió para siempre. El aire mismo parecía cargado de una energía extraña, como antes de las grandes tormentas que barren la selva.
Los perros aullaban por las noches sin razón aparente, los pájaros volaban en patrones erráticos, y las mujeres embarazadas reportaban sueños donde serpientes de plumas les susurraban secretos en lenguas desconocidas. El joven Sipilli, con apenas 13 años, se había convertido en el centro de un torbellino espiritual que amenazaba con engullir toda la comunidad. Sus palabras resonaban en los corazones de los aldeanos como ecos en cavernas sagradas, y comenzaron a reunirse a su alrededor trayendo ofrendas, guirnaldas de flores de cempasúchil que brillaban como pequeños soles, mazorcas de maíz de los colores del arco iris, y pequeñas figurillas de jade talladas por manos expertas que habían aprendido su arte de generaciones anteriores. Los testimonios se multiplicaban como las estrellas al caer la noche. Decían que sus ojos brillaban como el sol al mediodía, irradiando una luz que no cegaba sino que consolaba. Las madres contaban que sus sueños predecían no solo lluvias y victorias en batalla, sino también los nombres de los niños que habrían de nacer y las enfermedades que visitarían la aldea. Un cazador juró ante el altar principal que la voz de Sipilli había calmado a un jaguar herido que encontró en la espesura, permitiéndole curar sus heridas sin ser atacado. Los rumores crecían y se transformaban con cada narración. Había sanado a Yaskin, el anciano alfarero, cuyas manos artríticas no podían moldear arcilla desde hacía lunas, simplemente tocándole las palmas con sus dedos juveniles. Había invocado nubes en un cielo despejado durante la sequía menor que azotaba los campos del este, y esas nubes habían derramado exactamente la cantidad de agua necesaria sin inundar los cultivos. Para muchos de los aldeanos, Sipilli ya no era simplemente un niño prodigioso, era un dios encarnado. Un puente viviente entre la tierra húmeda donde crecía el maíz y el cielo donde moraban los ancestros. Pero no todos creían, y la resistencia crecía como las sombras al atardecer. Los sacerdotes, guardianes ancestrales de los altares y custodios de rituales que databan de cuando los primeros hombres aprendieron a contar los movimientos de Venus, veían en Sipilli algo más peligroso que una simple herejía ambulante. Veían la destrucción de todo lo que daba sentido a sus vidas. Como osa un niño, sin linaje noble ni entrenamiento en los misterios sagrados, proclamarse igual a Kukulcán o Itzamna? Tronaba a Cabal, el sumo sacerdote cuyo rostro estaba marcado por décadas de cicatrices rituales. Sus palabras resonaban en los consejos nocturnos que se celebraban en cámaras subterráneas iluminadas por antorchas de resina. Sus padres son simples cultivadores de cacao. ¿Acaso los dioses han perdido el juicio para elegir mensajeros entre los humildes? Los nobles, aquellos que habitaban en casas de piedra caliza decoradas con frisos de estuco y vivían rodeados de sirvientes que les abanicaban con plumas de quetzal, también sentían el suelo moverse bajo sus pies. Si un niño campesino podía reclamar autoridad divina sin pasar por los canales establecidos, ¿qué impediría que los esclavos reclamaran libertad o que los tributarios se negaran a entregar sus cosechas? Temerosos de perder la influencia que habían heredado de sus antepasados, murmuraban sobre conspiraciones en reuniones secretas celebradas en jardines perfumados con flor de vainilla. La tensión llegó a un punto crítico cuando decidieron poner a prueba al joven que amenazaba su mundo. Una procesión solemne lo escoltó al gran templo. Esa pirámide escalonada cuya cúspide parecía tocar las nubes y cuyas paredes estaban adornadas con relieves que narraban las hazañas de dioses y reyes. Los sacerdotes lo condujeron a la cámara más sagrada, donde enormes estatuas de piedra basáltica lo observaban con ojos incrustados de obsidiana que reflejaban la luz de las antorchas como estrellas malévolas. Si verdaderamente eres quien dices ser, declaró a Cabal con voz que resonaba entre las columnas de piedra, ¿qué señales nos das de tu divinidad? Los dioses verdaderos no necesitan proclamarse, su poder habla por ellos. Sipilli, con una calma que desconcertaba incluso a sus interrogadores más experimentados, respondió sin vacilar, las señales no están en mis palabras, sino en la voluntad del cielo. Mirad al firmamento esta noche cuando la luna llena alcance su cenit. Los dioses hablarán con una voz que ningún mortal puede imitar. Esa noche, mientras la aldea entera se congregaba en la plaza con los ojos alzados hacia las estrellas, un cometa apareció como una lanza de fuego celestial que cruzó el firmamento de este a oeste.
Su cola brillante iluminó la selva circundante con una luz plateada que transformó las hojas en espejos y las flores nocturnas en joyas luminosas. El fenómeno duró desde la medianoche hasta el amanecer, visible incluso después de que el sol comenzara a teñir el horizonte de colores dorados. Los aldeanos, asombrados por este signo celestial que parecía confirmar las palabras de Sipilli, cayeron de rodillas sobre las piedras de la plaza, convencidos de que efectivamente era el elegido de los dioses. Las madres alzaron a sus bebés hacia el cielo para que recibieran la bendición del cometa, los jóvenes guerreros juraron seguir al niño Dios hasta la muerte, y los comerciantes comenzaron a grabar el símbolo del cometa en sus mercancías. Pero los sacerdotes, lejos de aceptar este signo como confirmación divina, lo interpretaron como un desafío directo a su autoridad. En las reuniones secretas que siguieron, Acabal declaró con voz sombría: «Los demonios también pueden mover las estrellas. Este niño no es enviado de los dioses, sino instrumento de fuerzas oscuras que buscan destruir el orden sagrado». En un mundo donde el poder político dependía completamente de controlar lo divino, donde los sacerdotes eran los únicos intérpretes autorizados de la voluntad celestial, un niño que inspiraba tal devoción popular sin su bendición se había convertido en una amenaza intolerable que debía ser eliminada antes de que destruyera los cimientos mismos de la civilización. Los días siguientes al sacrificio de Sipilli trajeron un silencio extraño a la aldea, como si la tierra misma hubiera contenido la respiración. Las cenizas del joven fueron esparcidas en el río sagrado por órdenes de Acabal, pero las aguas, normalmente cristalinas, se volvieron turbias durante 7 días, y los peces que antes abundaban en sus profundidades desaparecieron misteriosamente. Los ancianos murmuraban que hasta los dioses del agua lloraban la pérdida del muchacho. La prueba final había llegado durante el festival de Itzamna, cuando los sacerdotes, decididos a desenmascarar lo que consideraban una farsa peligrosa, exigieron que Sipilli demostrara su poder divino ante todo el pueblo reunido. Lo condujeron al altar más alto de la pirámide principal, donde el humo del copal se mezclaba con el olor metálico de la sangre de los sacrificios recientes, creando una atmósfera que hacía temblar hasta los guerreros más valientes. «Si verdaderamente eres hijo de los dioses», había declarado Acabal con voz que resonó por toda la plaza, «debes caminar sobre las brasas ardientes sin que el fuego sagrado consuma tu carne mortal». Era una prueba imposible, diseñada para exponer al joven como un impostor. Las brasas, alimentadas con maderas aromáticas y resinas sagradas, ardían con una intensidad que podía sentirse desde varios metros de distancia. La multitud contuvo el aliento mientras Sipilli, descalzo y vestido únicamente con un taparrabos blanco, avanzaba hacia el lecho de brasas que resplandecía como un río de estrellas caídas. Sus pasos eran firmes, su rostro sereno, y en sus ojos brillaba una determinación que trascendía su corta edad. Algunos de los presentes juraron más tarde que las llamas se apartaban a su paso como soldados que se inclinan ante su señor, otros, especialmente los allegados a los sacerdotes, insistieron en que sus pies sangraban pero que él no flaqueaba por pura terquedad. Fuera milagro divino o valentía sobrehumana, el acto selló definitivamente su destino en los corazones de muchos. Cuando emergió del otro lado del lecho de brasas, con la planta de los pies apenas enrojecida pero sin heridas graves, un grito ensordecedor se alzó de la multitud. Las mujeres lloraban de emoción, los hombres se postraban, y los niños señalaban hacia él como si hubieran visto descender a Kukulcán mismo desde las nubes. Sin embargo, el fervor popular no fue suficiente para protegerlo de la maquinaria implacable del poder establecido. Los sacerdotes, con el respaldo incondicional de los nobles y la bendición tácita de los gobernantes de las ciudades vecinas que temían el contagio de la rebelión, declararon a Sipilli un falso profeta, un engañador que había utilizado brujería para burlar las pruebas sagradas y que había ofendido gravemente a los verdaderos dioses con su blasfemia. La captura se realizó en la noche más oscura del mes, cuando la luna nueva ocultaba las acciones de los hombres. Sus seguidores fueron dispersados por la fuerza de las armas. Algunos huyeron hacia la selva profunda donde los jaguares cazaban bajo las estrellas. Otros fueron apresados y sometidos a interrogatorios brutales en las mazmorras subterráneas del templo principal.
Sipilli fue encontrado en la choza de su abuela Itzel, meditando junto al fuego que había sido el centro de tantas historias sagradas durante su infancia. Encadenado en una celda de piedra húmeda donde la única luz provenía de una pequeña abertura en el techo, enfrentó interrogatorios que duraban desde el amanecer hasta el ocaso. Los sacerdotes, armados con látigos de cuero y hierros al rojo vivo, le exigían que renunciara públicamente a su afirmación de divinidad, que confesara haber engañado al pueblo con trucos de ilusionista, y que revelara los nombres de todos aquellos que lo habían ayudado en su supuesta conspiración. Pero Sipilli, con una voz que aún resonaba con convicción inquebrantable incluso cuando las cadenas cortaban profundamente su piel juvenil y la sangre manchaba las piedras del suelo, se negaba una y otra vez. Los dioses me han elegido desde antes de mi nacimiento, repetía como un mantra sagrado, y ningún dolor mortal puede separar mi alma de su voluntad divina. El castigo final fue rápido y despiadadamente espectacular. En la plaza central, ante una multitud forzada a presenciar el evento y dividida internamente entre la adoración secreta y el miedo público, Sipilli fue atado a un poste de madera de ceiba, el árbol sagrado que conectaba los mundos subterráneo, terrestre y celestial. Los sacerdotes, con rostros endurecidos como máscaras de jade y corazones aparentemente inmunes a la compasión, encendieron un fuego a sus pies utilizando antorchas bendecidas en todos los altares de la ciudad. Las llamas comenzaron a lamer su cuerpo mientras él, con una última mirada dirigida hacia el cielo donde las nubes formaban extrañas espirales, murmuró palabras en una lengua que algunos creyeron reconocer como el idioma secreto de los dioses, y otros interpretaron como un desafío final lanzado contra el orden establecido. El humo se alzó en columnas perfectas hacia el cielo, y el niño que había afirmado ser un dios se convirtió en cenizas que el viento esparció por toda la región. La historia de Sipilli, el niño que afirmó ser un dios, no es solo el relato de un joven audaz que desafió las convenciones de su tiempo, sino un reflejo profundo de una era donde la fe y el poder político estaban entrelazados como las raíces de un árbol sagrado cuyas ramificaciones alimentaban toda la estructura social. En la Mesoamérica antigua, los dioses no eran simplemente creencias abstractas o consuelos espirituales. Eran la base fundamental del orden social, la justificación suprema de la autoridad de reyes y sacerdotes, y el último consuelo de los campesinos frente a un mundo impredecible lleno de sequías, guerras y epidemias. Un niño que desafiaba esa estructura milenaria, que inspiraba a las masas a mirar más allá de los templos oficiales y a buscar lo divino por caminos no autorizados, representaba algo más peligroso que una simple herejía, era una chispa capaz de incendiarlo todo, de reducir a cenizas un orden social que había tardado siglos en construirse. ¿Por qué creyeron en Sipilli tantos aldeanos, a pesar de los riesgos evidentes? Para aquellos campesinos agobiados por las demandas cada vez mayores de los nobles, las sequías que amenazaban constantemente sus cosechas, y los tributos que empobrecían a sus familias, su mensaje ofrecía algo que las autoridades establecidas no podían dar: esperanza genuina y la promesa de un nuevo comienzo donde los dioses hablarían directamente al pueblo sin intermediarios corruptos. Su juventud, lejos de ser percibida como una debilidad o una descalificación, se convirtió en su mayor fortaleza a los ojos de sus seguidores, un niño puro, sin la corrupción moral que caracterizaba a los poderosos, sin las manchas del poder y la riqueza. Parecía el recipiente perfecto para la manifestación de lo divino en la tierra. Pero esa misma fe popular que lo elevó hasta las alturas de la veneración se convirtió en la causa directa de su ruina. A medida que las llamas de la historia de Sipilli se desvanecen en la noche, te invitamos, querido oyente, a reflexionar sobre el poder de la fe y la fragilidad del orden humano. La historia de este niño nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, un solo acto de valentía puede encender la imaginación de un pueblo. Pero también nos advierte de los peligros de un mundo donde el poder teme a la verdad, donde la fe puede ser tanto una luz como una cadena. Hoy, vivimos en una era diferente, donde la libertad de creer y cuestionar es un derecho que muchos damos por sentado. Las hogueras de antaño han sido reemplazadas por debates y diálogos, y aunque el mundo aún enfrenta desafíos, hemos recorrido un largo camino desde los días en que un niño podía ser condenado por soñar con ser algo más grande,
La historia de Sipilli nos invita a honrar a aquellos que, como él, se atrevieron a desafiar lo establecido, incluso a costa de sus vidas. Así que, mientras te deslizas hacia el abrazo del sueño, imagina un mundo donde la fe no divide, sino une, donde los niños no son castigados por sus visiones, sino celebrados por su coraje. Deja que las sombras del pasado se desvanezcan en la brisa nocturna y sueña con un futuro más justo, más compasivo, donde cada voz tenga el poder de ser escuchada. Buenas noches, querido oyente. Que tus sueños estén llenos de la luz de la esperanza y la promesa de un mañana mejor. Si esta historia te ha conmovido, no olvides dejar un comentario y suscribirte para más relatos que iluminen las sombras de la historia. Hasta la próxima, descansa bien y sueña con un mundo donde nadie tema alzar su voz.